Buenos días, Lisan. Buenos días, hola. ¿Qué tal, yo? ¿Cómo estás? Buenos días, señoritas, buenos días, jóvenes. Vamos a esperar un minuto, es eso. Se sigue agregando el resto de participantes ya. Buen día con todos. Ok, bien. ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenos días. Esperemos que ya el resto de participantes se agreguen. Por favor, me ayudan con sus micrófonos para que no se vea interrumpida la clase, ¿sí? Mientras se la da. Ok, muy bien. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Esperando que estén muy bien. Deseándoles un muy buen inicio del día. Vamos a continuar, sí, como les había mencionado, el día de ayer tomamos las 2 horas para tratar temas de química, entonces el día de hoy vamos a tratar justamente la temática de biología, sí, que había quedado pendiente. Entonces, bueno, eh, básicamente el tema justamente que vamos a tratar es las estructuras únicas de las células vegetales y animales, que es un apartado muy importante dentro de lo que estábamos viendo, ¿no? Ya anteriormente habíamos hablado acerca de básicamente algunas estructuras que rodean lo que es el núcleo, ¿no? Habíamos hablado acerca del nucleoplasma, el citoplasma, lo que es la cromatina, el líquido internuclear o que rodea, que es justamente el citosol. Hablábamos del citoesqueleto, ¿sí? Bien, eso fue en referencia a lo que vimos la vez pasada, la clase pasada, ¿sí? Y bueno, ahora nos toca justamente la siguiente parte, que es acerca de las estructuras únicas de las células vegetales. Estructuras como lo que ustedes seguramente ya han de haber escuchado, ¿no? Han de haber visto, sí, que se han mencionado temas como la pared celular, lo que son los plastos, la vacuola central, ¿sí? En el caso de las células animales, los centriolos, etc. Entonces, esa es la introducción a lo que vamos a ver el día de hoy, básicamente estructuras únicas, ¿sí? Y de ahí, bueno, cilios y flagelos son las estructuras adicionales. Entonces, bien, también les había añadido, sí, justamente una parte de lo que vamos a tratar, que es las células, ¿no? Tenemos una pequeña simulación, ¿sí? Acerca de las células, cómo se las verían, tanto la célula animal como la célula vegetal, y bueno, en este caso también está esquematizada una bacteria. Entonces, quería mostrarles, bueno, en este caso tenemos una célula vegetal, que justamente es la que se encuentra colocada en ese punto. Pero a ver, vamos a recordar un poco justamente. La clase pasada, ¿sí? Teníamos una pequeña diferenciación, ¿verdad?
Primero, habíamos hablado acerca de los poros nucleares. ¿Qué eran los poros nucleares? ¿En qué ayudaban? ¿Qué permitían? ¿Qué hacían? ¿Quién me puede Era ayudar un con eso? filtro. Perfecto, muy Funcionaban bien. como filtro. Servían como un filtro, ¿correcto? ¿Para qué? ¿Qué filtraban? Proteínas. Ya, sí, puede ser proteínas, otro tipo de sustancias, pero ¿de qué tipo? Polar, apolar, ¿de qué De servían? tipo polar. Ya, correcto, ¿no? Muy bien. Teníamos ahí, en este caso las proteínas. Revisen, por favor, la parte que les había indicado. Y bueno, teníamos que, en ese punto, algo que era lo que separaba. ¿Qué era lo que separaba? ¿Qué era lo que dividía en este caso el medio? Sí, que teníamos de igual manera en toda la célula intracelular de lo que es el medio internuclear. Recordamos que ahí había una barrera justamente que La separaba membrana plasmática. la membrana plasmática. ¿A qué se refería la membrana plasmática más bien? ¿Quién cerraba la membrana plasmática como tal? Vamos a ver, por aquí tenemos. ¿Sí? Recordarán, el citosol, como les indicaba, es el medio interno del citoplasma, ¿no? Se encuentra limitado por un sistema membranoso celular, es decir, ocupa el espacio situado entre la membrana plasmática, que es toda la membrana externa de la célula, ¿sí? La membrana plasmática como tal, la cual encierra justamente al citosol, ¿sí? O todo lo que envuelve el citoplasma, ¿sí? La envoltura nuclear y las membranas de diferentes organelos. Entonces, lo que separa, ¿sí?, a la composición que tiene el núcleo es justamente eso, la envoltura nuclear. Y es el que se representaba justamente en este punto, ¿de acuerdo? En esta parte de aquí. ¿Sí? Tenemos envoltura nuclear, que es toda esta parte de aquí, ¿sí? Lo que encierra justamente el núcleo. Aquí tenemos todo lo que es el líquido citoplasmático, o la parte del citoplasma, perdón, ¿sí? Todo lo que por el citoplasma. Y acá finalmente tenemos la membrana plasmática. ¿Cómo es eso? Bien, ok. Listo, chicos. Entonces, eso es lo que teníamos. Tenemos otra parte, lo que se denomina cariolinfa. ¿A qué se refería la cariolinfa? ¿Qué es la cariolinfa? ¿Qué era la cariolinfa? ¿Quién me puede decir? Vamos, ¿qué es la cariolinfa y qué es la cromatina? En términos sencillos, la cromatina y la cariolinfa, sí. ¿Qué ayudaban? ¿Qué permitían? Vamos a ver. Gabriel ya participó, otra persona. Teníamos también. Además. Vamos a ver, señorita Checa. Por favor, si nos ayuda con su audio. Carla, ¿cómo estás? Hola Lisa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Por favor, ayúdanos. ¿A qué se refería la cariolinfa? ¿Qué es la Era donde estaba donde controlan a la célula, el control de la célula. A ver, ¿cómo funciona de esa manera? ¿A qué se refería la cariolinfa? Vamos, por favor, necesito que... Es donde están sumergidas las líneas del ADN o algo así, o el ADN. Entonces está mezclado el ADN. Ya, correcto, así es, muy bien. De esa parte sí estamos. Vamos a ver, por aquí también tengo unos comentarios. La cariolinfa permite que se desarrollen las reacciones químicas del metabolismo del núcleo. En él se encuentran las fibras del ADN. Sí, así es, correctamente, muy bien. ¿Ok? Listo. Vamos a ver algo, permítame un momento. ¿Cómo dijo lo otro, Lisen? ¿Qué parte, Gabriel? Dime. Ah, ya dijeron la Carolimpa, algo más preguntó. Eh, Me parece que era en esta parte de acá. Sí, les pregunté sobre el nucleoplasma, la cariolinfa. Eso de ahí me parece que es. No les pregunté. Ah, y la cromatina. Eso, ¿qué es la cromatina?
La cromatina se refiere justamente a lo que estaba indicando, ¿no? La parte condensada de lo que son los cromosomas. Y la cariolinfa, lo que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Es la que envuelve justamente esa, ¿no? Entonces son las dos partes. Ambas partes se encuentran interconectadas, ¿sí? La una la protege, bueno, la una la contiene y la otra es la que mantiene los cromosomas, ¿no? Desplegados. O sea, la Tenemos una, cromatina es donde está el ADN, básicamente es donde se mueve. la cromatina sí es la estructura que mantiene los cromosomas. Y los cromosomas son la red justamente fibrosa que al unirse forma toda la cadena del ADN, toda la cadena de nucleótidos. ¿Sí? Eso es nada más. Bien, entonces, bueno, vamos a continuar, ¿sí? Y tenemos las estructuras únicas de lo que son las células vegetales. Entre las estructuras únicas de lo que son las células vegetales, bueno, vamos a encontrar la pared celular, ¿sí? Que justamente, como su nombre lo indica, es esa red fibrosa, justamente compuesta de ciertas moléculas de celulosa. Bueno, en el caso de las células vegetales, ¿no? Moléculas de celulosa, ¿sí? En este caso, la celulosa sí es un tipo de carbohidrato muy especial, que se encarga justamente de dar esa rigidez, ¿sí? A lo que es la célula y le ayuda a mantener su forma. Eso es lo que es la pared celular, ¿sí? Y vamos a ver un poco acerca de eso, justamente cómo está contenida con la pared celular. Y también un momento. Y acá, bueno, les he colocado también justamente lo que es un pequeño simulador de cómo se encuentran las células en su punto. No sé si pueden todos observarla, por favor. Estamos hasta ahí. Sí, Chicos, ¿con todos? ¿Me ayudan, por favor? sí. Sí, ya bien. Entonces tenemos justamente las primeras estructuras, lo que es la pared celular, lo que envuelve básicamente a todo lo que es la célula. En este caso, las células vegetales, ¿no? Lo tenemos aquí. En el otro, bueno, teníamos en la célula animal la membrana plasmática, que ustedes ya conocen, ya hemos visto, ¿no? Entonces, por ese caso, las células vegetales, la pared celular, ¿sí? Esta recubre justamente todo lo que es la célula, ¿sí? Y le genera esa forma, ¿sí? Y le da la rigidez, la estructura. Recordemos por efecto de que justamente ese tipo específico de carbohidrato que tenemos presente, que es aquí, las moléculas de celulosa. Al mantenerse unida toda esa red fibrosa, justamente cadenas, carbohidratos sumamente grandes y amplias, lo que genera es que esta tenga ese sostén, ¿sí? Esa rigidez específica, lo cual justamente permite que, bueno, en ese caso no se vea afectada, ¿por qué? Por el medio extracelular que lo contiene, ¿sí? Y también la diversidad de reacciones que suceden en su interior y a su vez las diferentes reacciones que suceden exteriormente también, ¿sí? Que es justamente lo que nos indica. Y bueno, esa parte justamente nos indica en este primer punto, tienen una pared celular que recubre toda la célula para proporcionarle protección, la resistencia y el sostén como tal, ¿sí? ¿Qué más nos indica? Aunque está formada por celulosa, en ocasiones se impregna de una sustancia más dura, la denominada justamente lignina, ¿sí? Así en las células del tronco se forma lo que es la madera. Debido a su presencia en la pared de las células vegetales, la celulosa es sin duda el polisacárido más abundante de la tierra como tal. Y bueno, esa es la primera parte que tenemos con respecto a esto, ¿no? Bien. Vamos a borrar eso de aquí, ¿sí? Bien, si ustedes también podemos observar en esta parte de aquí, ¿sí? Aparte de lo que es la lignina, que justamente es una sustancia que también ayuda a darle soporte, ¿sí? La resistencia a lo que son las células vegetales, y obviamente conforman, ¿sí? Una parte fundamental de lo que es la rigidez ya a nivel macro, ¿sí? Cuando vemos en ese caso todo lo que es la histología de lo que son las plantas y el medio vegetal, ¿sí? Toda la aglomeración de las células formando los tejidos, ¿sí? Esta externamente al momento de nosotros realizar un corte, lo que vamos a ver es una pequeña sustancia viscosa, ¿sí? Que también va a aparecer al momento de cortarlo, que es justamente debido a, a la lignina, ¿sí? Que es esa sustancia que también se deposita internamente y ayuda a dar la rigidez y el soporte de lo que es la planta como tal. Entonces vemos que dentro de lo que son las partes, ¿sí? Que contienen la célula, vamos a tener la pared celular como tal, las moléculas de pectina también ácida, ¿sí? Bueno, la pectina, en este caso, es una sustancia que lo que ayuda es a dar viscosidad, ¿sí? A generar que algo se vuelva más viscoso, tenga más densidad, ¿sí? Es
En este caso, la pectina es algo muy utilizado sí, a nivel industrial y generalmente se encuentra en todo lo que son los vegetales o a su vez en las frutas como tal, ¿no? Todo lo que se deriva de ese punto. Conforman las células vegetales. Bien, tenemos moléculas de pectina neutra que se encuentran aquí adheridas. Moléculas, perdón, de hemicelulosa también que vamos a encontrar en este punto. Las glucoproteínas, ya habíamos visto, ¿no? Las proteínas. ¿Qué son las glucoproteínas? ¿Quién me puede recordar? ¿Quién me puede ayudar? Vamos a ver. Por aquí, señor Nieto. Joven Nieto se encuentra. Sí, profe. Bien, ok. A ver, joven Nieto, díganos. ¿Qué es? A ver, tengo por aquí un personaje. Jefferson Soto. Por favor, si me ayuda, ¿quién es Jefferson Soto? Si no, para retirarlo. Vamos a ver. Creo que es Camila Lisen. Vamos a ver. Ok, bueno. Listo. Bien. Si nos ayudaron con un mensaje por interno antes de que lo retire de la llamada, estaría muy bien, por favor, ¿sí? En todo caso, yo creo. Bien, si no nos responde entonces para poder proceder a retirarlo. En todo caso, vamos, amigo Nieto. ¿Qué tal? Bueno, Si no mal recuerdo, las algo muy sencillo. glucoproteínas, Ajá. A ver, algo muy las sencillo. glucoproteínas son moléculas Ya. compuestas por una sola proteína y uno o varios glucólisis, creo que era, ¿o no? ¿No son glúcidos? Ajá, Eso, sí, es glúcidos, correcto, muy eso. bien. Así. Términos sencillos nada más, ¿sí? Las glucoproteínas, perdón. Amigo Soto, glucoproteínas. Son, en este caso, gracias, amigo Nieto, ¿no? Tenemos que son compuestos justamente del tipo moleculares, ¿no? Orgánicos, en el cual se encuentran conformados por una proteína, claro, y lo que es un grupo también glúcido, ¿no? Como tal. La mezcla de estos justamente ayuda también a generar un proceso de rigidez también y que se mantengan varias de las propiedades que en este caso conforman la pared celular. Bien, entonces tenemos moléculas de celulosa, moléculas de pectina, que les he indicado, ¿no? O es una sustancia que lo que ayuda es a generar una mayor viscosidad en lo que son las células vegetales. Y por eso ustedes ven que a veces cuando realizan un corte o sí, tocan alguna parte que ha sufrido un corte, es viscoso esto, ¿no? Y es justamente efecto de qué? De las moléculas de pectina. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos partes, pectina ácida y pectina neutra, y las moléculas de hemicelulosa. Bien, entonces, bueno, no nos respondió. No sé si voy a tratar de observar si no para proceder. Valentina. Me decían que era posiblemente Valentina. Vamos a ver. Bueno, mira eso. Vamos. Okay. Bien, perfecto, vamos a continuar. Entonces, de ahí, bueno, lo que nos vamos a encontrar dentro de las células vegetales, aparte de lo que es la estructura externa, ¿no? De la misma célula, lo cual le da ayuda, le ayuda en soporte y rigidez, que es la pared celular, vamos a tener a lo que son los plastos, ¿sí? Bueno, los plastos, ¿sí? Que son justamente esos organelos característicos de las células vegetales, ¿sí? Que ya hemos visto, ¿no? En donde justamente se da lugar lo que es la formación de la fotosíntesis, ¿no? La producción de la fotosíntesis, los plastos. ¿Sí? Bueno, aquí podemos observar justamente algunos de estos. Estamos dándole la forma a lo que es la célula como tal, la célula vegetal. Ok. Bien. Si ustedes podrán observar, como les había mencionado también anteriormente, la célula no es algo estático, ¿sí? No tiene un sistema estático, más bien su sistema es dinámico. Se encuentra siempre en movimiento y se encuentra intercambiando siempre materia y energía con el medio, ¿no? Entonces, por eso es el movimiento justamente que contiene. De esa manera. Ahí también les doy la vuelta.
Bien. Ok. Vamos a continuar. Y ahí tenemos lo que son los plastos, ¿no? Bueno, todo lo que abarca la parte citoplasmática, justamente de las células vegetales, que alberga todo lo que son los organelos citoplasmáticos, ¿sí? Alberga unos organelos exclusivos denominados plastos, ¿sí? Para el caso de las células vegetales. La forma y el tamaño que contienen sí varía según el tipo de organismo y las células donde se encuentren. Aquí vamos a presentar algunos, ¿sí? Por esto es el caso. En algunas algas, ¿sí? Y en ciertos briófitos, que es justamente la familia referente a lo que son los musgos, ¿sí? Cada célula tiene uno o unos pocos plastos de gran tamaño y formas características, ¿sí? Esto más que nada, ¿sí? Tiene que ver con la estructura y complejidad que tienen las plantas. En este caso, los musgos nos presentan una estructura mayormente compleja, ¿sí? Y algunas algas de igual manera, ¿sí? Recordemos que algunas algas inclusive no presentan tejidos verdaderos, son aquellas plantas denominadas no vasculares, ¿sí? Y obviamente al no presentar tejidos verdaderos, ¿sí? Necesitan, en este caso, se denominan un tipo de plantas, ¿sí? Del tipo no vasculares, y en este caso, parásitas, por así decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitan centrarse en otra planta o adherirse a otra planta, ¿sí? O a su vez concentrarse en lugares de alta vegetación o en lugares donde hay agua, en su defecto, ¿para qué? Para poder subsistir y sobrevivir, ¿sí? En cambio, en el caso de las plantas vasculares, estas se pueden presentar en regiones en las que no hay agua necesariamente, sí, pero al tener sus tejidos verdaderos, sí, al tener todo lo que es la estructuración, sí, de sus tejidos, permiten absorber lo que es del medio, el agua y las sales minerales, y eso les permite mantenerse. En cambio, este tipo de plantas no. Entonces, es la complejidad justamente la que brinda, sí, en este caso, la presencia de uno o pocos plastos de gran tamaño y formas características. Nada más. En las células de otras algas y las plantas, los plastos son más pequeños y están presentes en grandes cantidades. ¿Sí? Justamente lo que les indico en esta parte. Ok, entonces, no sé si está comprendido. A lo que me refiero es que, bueno, hay plantas que se denominan vasculares y plantas que se denominan no vasculares, ¿sí? Las plantas vasculares son aquellas que presentan todas sus ramificaciones, todos sus tejidos, ¿sí? Se denominan plantas verdaderas, ¿sí? Por la presencia justamente de sus tejidos, ¿sí? Por donde circula todo lo que es la riqueza, en este caso, mineral del medio, ¿sí? Absorben del medio también agua, generan y procesan la fotosíntesis. Igual, esto ocurre también en las plantas no vasculares, sin embargo, estas acá necesitan adherirse a un medio, ¿sí? No tienen tejidos verdaderos, no tienen raíces verdaderas, justamente que es lo que se denomina, ¿sí? No pueden absorber del medio lo que es el agua y las sales, sino que necesitan adherirse o estar en un lugar donde básicamente el agua les llegue completamente. Y eso ocurre justamente en las algas, ¿sí? Cuando estas se mantienen en los riachuelos, cuando se mantienen en regiones en donde hay una gran cantidad de agua, ¿sí? Y eso les permite justamente realizar todas sus funciones. Entonces, esto, la complejidad justamente que tiene la planta, se debe a la presencia de estos. Si en este caso la planta no tiene raíces verdaderas, no ha completado su formación de los tejidos, ¿es por qué? Porque en este caso su célula es mucho más simple, ¿sí? No es mayormente compleja. Y obviamente una célula en este caso simple, como es el caso de los musgos, o que presenta células un poco más simples de una diversidad menor, ¿sí? Esto también va a tener en este caso uno o pocos plastos de gran tamaño y forma característica, ¿no? A diferencia de aquellas que sí tienen en este caso raíces verdaderas, tienen una mayor complejidad, en donde los plastos, bueno, son más pequeños y se encuentran presentes en mayor cantidad, ¿no? Obviamente, por efecto de que de la complejidad que tiene en este caso el ser. Eso es a lo que se refiere estas dos partes que hemos subrayado, ¿no? Bien, listo. Y bueno, aquí nos da algunos ejemplos. Las células de las hojas de las plantas angiospermas pueden contener entre 40 y 50 plastos. Los tipos, tenemos a los cloroplastos, ¿sí? Que es justamente donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Ya hemos tratado el tema de fotosíntesis, creo que bastante, ¿no? Entonces, los cloroplastos, justamente los que les estaba presentando en esta parte de acá, ¿no? Estos de aquí, estas estructuras, sumamente importantes, ¿sí? Donde se depositan los tilacoides, donde se almacenan también todas las sustancias que van a permitir ayudar a que al proceso de fotosíntesis. Bien, esto ya lo habíamos mencionado. Tenemos también a los cromoplastos, bueno, que son los responsables de qué? Del color rojo y amarillo de ciertas hojas, frutas, flores y raíz. Los cromoplastos. Y los leucoplastos, ¿sí? Que son encargados de almacenar almidón, de esta manera, ¿sí? Bien, hasta aquí alguna pregunta que tengan, chicos. ¿Estamos bien? No sé si tengan alguna pregunta.
¿Alguna pregunta que tengan, por favor? ¿Estamos entendidos? Sí, Lisa. Sí. ¿No hay preguntas? Ok, bien. Vamos a ver. Continuemos entonces, ¿sí? Bueno, entonces tenemos cloroplastos, ¿sí? Como su nombre mismo indica, son aquellos que ayudan a realizar la fotosíntesis. Tenemos a los cromoplastos, que en su diversidad, ¿sí? Contienen algunos grupos, en este caso, del tipo, sí, minerales, ¿sí? Que ayudan justamente a que algunas plantas sí presenten ese color rojizo y amarillo, ¿sí? En el caso de hojas, frutas, flores y raíces. Y los leucoplastos encargados de almacenar almidón. Bien, voy a borrar esta parte. Y bueno, y debemos tener una vacuola central, ¿sí? La diferencia entre lo que son las células eucariotas y procariotas es justamente esta, ¿no? La diferencia mayormente centrada, se puede decir, ¿sí? O visualizada, lo que es la vacuola central, ¿sí? La mayoría de las células de plantas adultas tienen una vacuola central grande. ¿Sí? Es justamente lo que tenemos. Y bueno, ¿qué ayuda? Simplemente es un almacén, ¿sí? Que llega a ocupar hasta el 80% del volumen celular, ¿sí? En las células de las plantas jóvenes, pequeñas vacuolas surgen a partir de bolsas del retículo endoplasmático o del aparato de Golgi. Bueno, aumenta progresivamente de tamaño y se fusionan entre sí para formar una vacuola única en la región central celular. ¿Qué nos ayuda? Esta vacuola está delimitada por una membrana de lipoproteína similar a las demás membranas de la célula, llamada tonoplasto. Bueno, no tenemos que hacer mucho con respecto a esto, que está diferenciada lo que es la vacuola, ¿sí? Bien, ¿qué contiene? Contiene una solución acuosa ácida. Esta parte sí es sumamente importante, por favor. Vamos a señalar, sí. Contiene una solución acuosa ácida, compuesta por iones inorgánicos. Entonces, justamente lo que les indicaba, ¿no? Sirve como un almacén, ¿sí? Está compuesta por iones inorgánicos y contiene esos iones inorgánicos como azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos, ¿sí? En algunos casos, proteínas y sales cristalizadas, que nos indica aquí. ¿Sí? Bueno, y además también puede contener, bueno, esta otra parte, pigmentos solubles en lo que es el agua, ¿sí? Tales como las antocianinas, bueno, que son en este caso ciertos pigmentos, coloraciones que llega a tener la célula, ¿sí? Lo cual justamente es responsable de los colores azul, violeta, morado y rojo oscuro de las hojas y pétalos de muchas plantas. ¿Ok? Bien, listo. Hasta aquí esta parte de la vacuola. Eje fundamental y eje central que tiene la vacuola en este caso, un almacén, ¿sí? Vamos a ver si que la podemos encontrar por aquí. No nos han dado aquí la vacuola. Ah, sí. A ver. Vacuola. Lisa, hay una pregunta. Sí. A ver, pregunta. ¿Tiene alguna foto más clarita nos mandó esa tarea de biología, eso de las dos células de poner sus partes? Sí, ya les envío ya. Ya les cambio Ya, la pantalla. Ok. Si es que no pueden visualizar el documento. Bien, entonces hasta ahí. Hemos visto lo que es la pared celular, ¿sí? Lo que son los plastos, dentro de lo cual se encuentran los cloroplastos, cromoplastos, ¿sí? Tenemos también a la vacuola, entonces tres partes fundamentales, ¿sí? Y todas debido a la complejidad, como ustedes están viendo, ¿no? En su edad temprana, en este caso, ¿sí? Tejidos tempranos, plantas muy jóvenes. La vacuola, bueno, está dispersa, ¿no? Está conformada por varias de estas, ¿sí? Al momento de alcanzar una edad adulta, ya la planta, estas se unen, ¿sí? Y conforman una única estructura. Y en este caso es justamente esa, ¿no? La vacuola, que contiene varias sustancias, sirve como un almacén, ¿sí? De esta manera. Ok, bien, esa es la parte importante. Tipo de sustancias que contienen, iones inorgánicos, ¿sí? ¿A qué se refiere con iones inorgánicos? Bueno, y dentro de eso vamos a tener los iones minerales, ¿no? Los iones, en este caso, se podría decir metálicos también, ¿no? Y no metálicos. Cambiando a términos un poco químicos, ¿no? Eso se refiere a iones inorgánicos. Todo lo que abarca la química inorgánica es justamente eso, ¿no? El estudio de los metales y los no metales. Ok, entonces eso, ¿no? Iones sodio, iones cloruros, iones potasio, etcétera. También esta parte está diferenciada en el caso de los azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos, ¿sí? Proteínas y sales cristalizadas, porque estas son sustancias del tipo orgánicas, ¿no? Bien,
Entonces, con eso tendríamos esta parte, el estudio de los cloroplastos. Y bueno, en el caso de las células animales, nos vamos a encontrar con lo que son los famosos centriolos, ¿sí? Y bueno, ¿qué se refieren estos? Una estructura citoplasmática con forma de cilindro hueco, ¿sí? Compuesto por 9 grupos de 3 microtúbulos unidos por proteínas adhesivas. Ok, bien. Tenemos lo que son los microtúbulos, perdón, tenemos lo que son los centriolos. Vamos a tomar esta parte nada más, ¿sí? Es una estructura citoplasmática con forma de cilindro hueco. Nada más. Bien, hasta ahí tenemos esta parte. Vamos a continuar. Bien. Funcionalidad que tienen los centriolos, sí. Vamos a ver dónde se encuentran ubicados. Bueno, lo vamos a encontrar en esta parte, sí, justamente cercana a lo que es la membrana celular como tal. Y bueno, lo que ayuda es justamente a formar parte de lo que es el citoesqueleto, sí, de lo que es la membrana celular. Al igual que lo que habíamos visto en esta parte de acá, sí, lo que tenemos como pared celular. Dentro de esta vamos a encontrar a todo este tipo o esta diversidad molecular, ¿sí? Vamos a tener las moléculas de celulosa, pectina, etcétera, lo que habíamos visto, sí, las glucoproteínas. En el caso de los centriolos, sí, que presentan justamente estas formas cilíndricas, estos microtúbulos, sí, esas ayudan también de igual manera a lo que es la estructura del citoesqueleto, ¿sí? En el caso de las células del tipo animal. ¿Okay? Eso es a lo que se refiere con el tema de lo que es la membrana celular. El citoesqueleto, ¿sí? Forma parte del citoesqueleto, ¿no? Los centriolos. Tomen nota de esta parte, chicos. Y bueno, y finalmente tenemos los cilios y flagelos, ¿sí? Ya hemos hablado un poco anteriormente un poco acerca de lo que son los cilios y flagelos. A ver, ¿dónde podemos encontrar qué células en este caso presentarían cilios y flagelos? Les voy a hacer algo muy fácil, ¿no? En el caso de los flagelos, ¿qué son los flagelos? ¿Qué me puede indicar? ¿Cómo nosotros los podemos observar? ¿Cómo nosotros los podríamos denominar a los flagelos? ¿Sí? ¿Qué me puede decir? Los cilios y los flagelos. ¿Cómo se los podría encontrar en el caso de las células? ¿Sí? Ya hemos hablado un poco acerca de esto. ¿Qué se refieren con cilios y flagelos? ¿Quién me puede resumir? Como defensa, ¿Cómo? como una defensa de la célula podría ser. Ya, muy bien, sí, podría ser como medio de defensa, un mecanismo de defensa, claro que sí, podría ser. ¿Algún ¿No otro es ejemplo? la locomoción de la célula? Ya, ¿qué es locomoción? Primero, ¿a qué se refiere con locomoción? Que Algo con así, esas se puede movimiento. mover. Correcto, así es, sí. Tiene movilidad, muy bien, así es, sí. Bueno, pero ¿cuáles son los que ayudan a la movilidad? ¿Los cilios o los flagelos? Los flagelos. Correcto, así es, muy bien. Los flagelos son un tipo especial de cola, ¿sí? Que desarrollaron, bueno, al inicio algunos tipos de células y aún hoy todavía se los puede visualizar. Ejemplo de eso, justamente los espermatozoides, ¿sí? Los cuales tienen una gran movilidad al presentar en su estructura justamente un flagelo, que es la cola, ¿sí? Y eso les ayuda a moverse, sí, por todo lo que es el torrente para llegar a fecundar finalmente el óvulo, ¿sí? Y el óvulo es aquel que tiene las microvellosidades, ¿sí? Y esos son los denominados cilios. Entonces, son dos células en las cuales podemos diferenciar muy claramente, sí, esos dos puntos, los cilios y los flagelos. Y claro, ayudan al movimiento y ayudan a la locomoción, por ende, ¿no? Y también ayudan a qué? A darle una protección a la célula como tal. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en esa parte? Voy a indicarles la parte de la célula vegetal y eso. Bueno, en el caso, son estructuras cilios y flagelos, son estructuras filamentosas, móviles y que sobresalen de la superficie de la célula como si fueran pelos microscópicos, ¿no? Microvellosidades, ¿sí? Los cilios, en ese caso, son generalmente más cortos y más numerosos, se encuentran rodeando a todo lo que es la célula como tal, ¿sí? Y los flagelos son más largos y menos numerosos, de igual manera. Los movimientos ciliares son similares a los de un látigo y su frecuencia es de entre 10 y 40 sacudidas por segundo. Y en el caso de los flagelos realizan un movimiento ondulatorio que se propaga desde la base hacia la extremidad libre. Okay, bueno, parte importante, lo que hemos subrayado, nada más, ¿sí?
cilios y flagelos presentan la misma estructura y proceden de centriolos, ¿sí? Que migran a la periferia de la célula y crecen por el alargamiento de los microtúbulos. Bueno, es lo que les había mencionado, ¿no? La parte de lo que son los centriolos, sí, bueno, los centriolos forman parte de lo que es la estructura, ¿sí? Del citoesqueleto, parte de lo que es la membrana celular como tal, ¿no? Que se encuentra encapsulando todo lo que son los organelos citoplasmáticos y el citoplasma como tal. En ciertas partes, justamente cuando estos, justamente lo menciona, cuando estos centriolos, ¿sí? Llegan a partes más externas de la célula, estos microtúbulos tienden a desarrollarse, ¿sí? A crecer un poco más, ¿sí? Y comienzan a desarrollar lo que son los cilios, ¿sí? Y los flagelos, o en este caso, el flagelo en ciertas partes, ¿sí? Durante la formación de un cilio o un flagelo, los microtúbulos de centriolos se alargan y empujan a la membrana plasmática, ¿sí? Que también crece y los envuelve como un guante. ¿Listo? Y bueno, esa es justamente la parte que vamos a tratar aquí. Por favor, subrayen, chicos. Esta parte de aquí. ¿Sí? Y con eso tendríamos la parte de lo que es la estructura ya de la célula animal, ¿no? Estructuras adicionales, que comprenden también algunas células. Bien, y hasta aquí. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Les voy a borrar esto de aquí. Por No, favor. Licen. Bien, entonces les borro. Comprendido, temas, cilios y flagelos nada más. Bien, principal función, locomoción celular, ¿no? Movimiento. Ok, y aquí vamos a tener, sí, justamente, como ven, tenemos la membrana plasmática, tenemos una parte que es la superficie externa de la planta como tal, ¿no? Tenemos los centriolos que conforman, bueno, hasta este punto sería lo normal en el cual se concentren o se encuentren los centriolos, ¿no? Desde este punto hasta la superficie externa de la célula, o a su vez hasta la membrana plasmática, ¿sí? Lo cual va a ayudar justamente a formar parte del citoesqueleto de la misma, generar la dureza, rigidez, ¿no? Bien, cuando comienzan a sobresalir de la misma, ¿sí? De igual manera, lo que hace la membrana plasmática, en este caso de la célula, es dirigirse con ellos, ¿sí? De esta forma, llega a formar parte. La membrana plasmática también se ensancha, ¿no? Se adecua al movimiento de estos, ¿no? A lo que sobresalen. Internamente vemos los microtúbulos, ¿sí? Que van desarrollando. Y bueno, todos estos externamente se van a ver de esta manera, ¿sí? Tomando forma de las microvellosidades. Esta ya es la superficie de la célula como tal, ¿sí? Toma forma. Y obviamente esto también es membrana plasmática, ¿no? Que ha sobresalido, ¿sí? Ha tomado forma. Entonces, ahí tenemos a los cilios. Y bueno, y en algunos casos se van a presentar los flagelos, ¿sí? De esta manera. Son más largos y estos sí ayudan al movimiento completamente, ¿sí? Este ayuda en un movimiento de protección a las células, ¿sí? Y en este caso, bueno, este ayuda con un movimiento para recorrer grandes distancias, ¿no? Locomoción para, en este caso, al encontrarse en un medio extracelular un poco más viscoso, así, en diferentes concentraciones, este va a ayudar al movimiento del mismo, ¿sí? A que la célula tenga un mejor movimiento. Listo. Y eso es lo que tenemos, chicos. Nada más. Con respecto a lo que son estas estructuras de las células, tanto vegetal como animal. Si existe alguna pregunta, por favor me la indican. Tenemos el desarrollo de este taller, ¿sí? Lo realizamos durante la siguiente clase. Sí, ok. Debemos conversar un poco acerca de la lección, pero bueno, ya lo conversamos durante la siguiente clase. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Está muy bien. Con esto terminaríamos básicamente la clase. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos bien? Bueno, si no hay preguntas, entonces hasta ahí quedamos por el día de hoy. Okay, pasen muy bien. Que les vaya muy bien durante el día y adiós. Chao, chicos. Chao. Chao con todos. Finaliza la reunión.